Iglesia Cristiana de Avivamiento Maranata Nueva Vida México, seguimos declarando bendición para toda tu casa, para toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Al Rey de Reyes, señores y señores, la gloria y la honra, hoy por siempre, para siempre, sí. Amén. Poderoso Cristo. ¿Cómo terminar la carrera? Y esto es algo de bastante bendición, o quizás en algunas ocasiones frustración. Yo quiero hablarle de una forma muy sincera, a través de la enseñanza del Ministerio Mundial Maranata México, donde podemos entender que las cosas deben de suceder a la manera de Dios, a la forma de Dios, conforme las instrucciones bíblicas, porque si no se hace así, habrá un fracaso o una frustración. Dice la palabra de Dios y nos dice a toda la iglesia: teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Primero que tenemos que entender que indudablemente la Biblia nunca, jamás se va a equivocar, porque es infalible. La Biblia es fidedigna y la Biblia es fiel. La Biblia es veraz y oportuna. Y cuando dice la Escritura que nos despojemos de todo peso de pecado, es porque todos tenemos un peso en el cual el pecado nos quiere estorbar. Y cuando hay un peso no podemos correr, cuando hay un peso no podemos caminar como Dios quiere que caminemos en el camino, la verdad y la vida, porque nadie llegará al Padre si no es por medio de Él. Y ese peso lo tenemos que quitar, lo tenemos que quitar. Despojémonos de todo peso. No te está diciendo pídale a Dios que te despoje del peso. Eso te corresponde a ti, iglesia, eso me corresponde a mí, eso nos corresponde a todos, despojarnos del peso y del pecado. Tú te tienes que despojar del pecado. Una cosa es que Dios te perdone los pecados y otra cosa es que tú decidas dejarlos. ¿Cuál están oyendo acá? Porque eso nos asedia. El pecado está a la puerta, el pecado llama, el pecado seduce, por eso se llama concupiscencia cuando el pecado seduce. Y entonces, y solo entonces, vamos a correr con paciencia. La palabra paciencia quiere decir perseverancia, constancia. ¿Cuál está acá? Vamos a ser perseverantes, vamos a tener la constancia, vamos a tener la asistencia, vamos a tener la permanencia en la carrera que tenemos por delante. No podemos tener una carrera e irnos debajo de un árbol a la sombra a esperar que descansemos. Hoy tenemos que correr, hoy tenemos que avanzar, hoy tenemos que acelerar. No frenes, no frenes tu vida espiritual, no frenes aquello que Dios te ha dado para que tú estés adelante, adelante, por encima, no por debajo, no cola. ¿Cuál salió acá? Porque el Señor te va a poner más allá y más de lo que tú esperabas en cuestión de nivel espiritual. Pero dice la Escritura: ¿cómo hago esto para avanzar? Pon los ojos en Jesús. No pongas los ojos en tu pastor, no pongas los ojos en las circunstancias, no pongas los ojos en la tempestad, no pongas tus ojos en las circunstancias, pon los ojos en Jesús. Cuando tú pones los ojos en Jesús, que es el autor de la palabra, el autor de la existencia, el autor de la creación, cuando tú tienes puesto los ojos en Jesús, las cosas empiezan a cambiar, porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él tenía tanto gozo, sufrió la cruz y fue menospreciado, dice la Escritura, en oprobio. ¿Qué quiere decir la palabra oprobio? Vergüenza extrema. Es tremenda esta palabra, mi hermano. Y se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios.
Cuando vemos ahora, vamos a 2 de Timoteo, lo voy a esperar, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Timoteo 4, 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: he peleado, habla Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Nuevamente, he peleado la buena o la mala. La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, hay una gran bendición acá. Una cosa es empezar la carrera y otra cosa es terminarla. Dile a tu hermano que está a la par: no te salgas de la carrera. No te salgas de la carrera, porque puedes ser reprobado. Te puedes deslizar de la gracia y puedes entrar a una desobediencia. Hermanos míos, amados santos de Dios, yo les quiero decir algo importantísimo, algo que me preocupa enormemente en la gran cantidad de ministros, de pastores que nunca llegan a cumplir ni la 10ª parte de la visión y el propósito de Dios que Él tenía para ellos. Dios es un Dios de progresión, Dios es un Dios de avance, Dios es un Dios de progresión, de avance. Por lo tanto, todo decaimiento en la efectividad de un ministro a través de los años nunca es la perfecta voluntad de Dios. Yo le pido al Señor que ningún ministro de Jesucristo decaiga en las cosas de Dios, sea la iglesia que sea. Todos tenemos que cumplir el propósito de Dios. Cuando dicen amén, eso es importantísimo. Lo normal debe ser que a medida que avancemos en el ministerio hay un crecimiento en la función y en la revelación de la palabra. Hay una función en la palabra y hay una revelación en la palabra, y eso te hace crecer. No hay otra forma de crecer. Pero debemos entender que no debe de haber excusas. No debe de haber excusas. Pues también acá. De verdad, y se lo digo una tercera vez, no debe de haber excusas. Porque la Biblia te dice cómo resolver tu vida, cómo resolver los problemas, cómo avanzar en las cosas de Dios. Pero si tú entiendes que la Biblia es la suprema revelación y verdad, y tú tienes al alcance el manual de cómo eres tú construido, de cómo el Señor te preparó, de cómo el Señor te está edificando, de cómo el Señor te formó, entonces entiendes ya todo, entiendes todo. Porque la palabra de Dios, en la palabra de Dios, no podemos ponerle excusas a la palabra de Dios. No podemos poner excusas para justificar el descenso espiritual. No sé si me estoy explicando. Porque el descenso espiritual viene cuando no hay una efectividad en la vida cristiana o en el ministerio. Pero nunca encontraremos que haya sido el patrón de Dios para los hombres que llamó. Por tanto, la Biblia es verdadera, como también la historia que estamos viviendo de la iglesia. Es de notar que hay hombres que son usados por Dios en las Sagradas Escrituras, pero nunca se retiraron de su labor por presión de Satanás o por razones económicas. Ponga atención acá. Esto es increíble, mucho menos por avanzada edad. He visto cómo las iglesias cierran porque no llegó la gente, y es muy triste. Y el pastor hace todo menos lo que fue llamado. Se va de taxista, se va a vender a la central de abastos, empieza a vender perfumes, empieza a hacer todo menos predicar. No tenemos que detenernos ni por una situación económica. No sé si me estoy explicando acá.
El diablo eso es lo que quiere y eso es lo que convence a los cristianos: no des, para que el reino de los cielos no se extienda. El diablo quiere destruir, y hay muchos que están oyendo al diablo y desde el inicio empezaron a oír al diablo. Y aún estamos hablando de que las mejores circunstancias en el Edén, en donde estaba lo más maravilloso, donde estaban los ríos, donde estaba todo, los frutos lo tenían todo, y aún así teniéndolo todo, la mujer fue muy sensible a la voz de Satanás. Con que Dios os ha dicho. Préstame la cara. Y es ahí donde se vale la responsabilidad desde el inicio. Es que la mujer que tú me diste fue la que me dio de comer. La que tú me diste, mejor no hubieras. No sé si me estoy explicando acá. Porque es que tú me la diste, me lo hubieras dado perfeccionada, ¿no? Y desde entonces el hombre, cualquier cosa que pasa, le echa la culpa a la mujer. Por tu culpa, ya ves, ¿por qué no me dijiste? Tú sabías. Y la mujer deja de respetar a su esposo. Por eso dice en Efesios capítulo 5 que el hombre se entrega a la mujer como Jesucristo se entregó a la iglesia. Pero la mujer, tan sencillo, nada más dice la palabra: respeta a su esposo. Solamente respételo, porque ha habido mucha falta de respeto hacia el marido. Va a estar bien acá. Mis hermanos que me están escuchando, la mejor parte del ministerio que he conocido en varios varones de Dios, incluso aún en su vejez, como Gigi Ávila, no sé cuántos lo conozcan a ese hombre de Dios, excelente. Billy Graham, excelente. Y varios de ellos, su ministerio después de los 60 fue un éxito. Y en Estados Unidos o en Norteamérica los jubilan a los 60. Ya descanse, pastor, yo no voy a descansar, porque es palabra de Dios. Yo descanso hasta que me muera. No sé si me estoy explicando acá. No hay fecha de caducidad ni en los cristianos ni en los ministros de Dios. Yo quiero decirte que no nos vamos a retirar de las tareas espirituales. ¿Puedo decir amén? En primer lugar, mantén tus prioridades definidas. Mantén tus prioridades definidas. Vamos a Filipenses 3:8, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pues está viendo acá. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Casi toda persona que empieza el ministerio lo hace porque siente un gran amor, una dedicación al Señor Jesucristo, mis hermanos, y también un amor por la obra de Dios. Es por eso que nos damos a la palabra de Dios, a la oración, nos damos al ayuno con toda dedicación, porque sabemos que necesitamos los recursos del cielo. Digo usted, recursos del cielo, para cumplir el propósito de Dios. Por eso lo que hacemos es oración, palabra y ayuno, que son recursos del cielo para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Al principio de nuestra iniciación, ya sea en el cristianismo, como hermano en Cristo o como pastores, a principio de la iniciación en el ministerio debemos establecer prioridades. Debemos de ser muy claros con las prioridades las cuales debemos mantener por el resto de nuestras vidas. ¿Cuál es mi prioridad espiritual? ¿Cuál es mi servicio? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Cómo me tengo que presentar? ¿Y a qué me voy a dedicar hasta el día de mi muerte? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Es que el día domingo está muy buena la venta. ¿Cuál es mi prioridad? ¿El Señor o el dinero? ¿Está viendo acá? Yo he visto que la gente que le da el día al Señor se lo recupera entre semana. Y la gente que se afanó el domingo sufre mucho y entre semana
semana tiene menos. Porque Dios ve el corazón y a eso se le llama fe. Tengo fe para saber que aún lo que no tenga el día de hoy, lo tendré mañana. ¿Me estoy explicando acá? Debemos de tomar con seriedad y debemos de establecer un buen fundamento para el edificio que vamos a edificar. El peligro no es tanto al principio, sino cuando empezamos a disfrutar, ponga atención, empezamos a disfrutar el éxito y la prosperidad. Es entonces que los hombres se olvidan de cómo llegaron al lugar en que están. La prioridad deja ser el reino de Dios y empieza a ser el reino de yo. Y la prioridad debe ser el reino de Dios y no el reino de yo. Sería muy saludable siempre recordar las palabras de Juan el Bautista cuando le dijeron que todos sus discípulos se estaban yendo con Jesús. ¿Están viendo acá? Es necesario que Él crezca para que yo mengue. ¿Cuántos recuerdan esas palabras? Nunca olvidemos que fuimos llamados por su gracia con el propósito de traer hombres hacia Él y no hacia nosotros. Lo voy a hablar más claro. Hay pastores que quieren tener el éxito trayendo hombres hacia ellos y no hacia Cristo. Es bien peligroso. Porque el día que dejas como hombre de cumplir sus expectativas y sus ideologías, te dejan. Pero si tú les presentas al Señor y los llevas al Señor, el Señor nunca les va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Al Rey de Reyes, señores y señores, mis hermanos. Al Rey de Reyes. Yo les puedo asegurar que el no mantener el reino de Dios como la prioridad es responsable de muchas tragedias que le acontece hoy a cualquier persona, sea cristiano o sea ministro. Si mantenemos los ojos puestos en el autor y consumador, el versículo principal, el autor y consumador de nuestra fe, no habrá hombre, diablo ni demonio que pueda atacar el ministerio o retroceder el supremo llamamiento del Señor Jesucristo. A través de todos estos años, yo podría cambiar esta frase diciendo: no habrá hermano, ni diablo, ni demonio que pueda atacar el ministerio o retroceder el supremo llamamiento del Señor Jesús. Porque los primeros que atacan son los de la casa. Y eso no debe de ser. Hay iglesias que compiten para ver quién predica mejor, quién tiene mejor música, que yo soy tu mejor opción. Hermanos, no somos ni de Apolos, ni de Cefas, ni de Pablo, somos de Cristo.